Bien, Shabbat Shalom a todos Shabbat Shalom. y bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adonolam. En esta semana estudiamos la porción llamada Miketz, que significa hacia el final, porque habla, cierto, de una parte de donde estaba, cierto, Yosef o José encarcelado, y hacia el final de esos años, cierto, empieza esta porción, al cabo de tanto tiempo. Bueno, esta porción es dramática, es parte del clímax, ¿cierto?, de todo lo que ocurrió con la vida de Yosef, y suele coincidir también con la festividad de Hanukkah. De hecho, es notorio, ¿cierto?, de que de salir de la completa oscuridad, José, al ser vendido por sus hermanos, al estar en el pozo, por esclavista, al estar en la casa de un señor donde le jugaron una trampa, tuvo que estar preso mucho tiempo, y bueno, pese a toda esa oscuridad que él vio y vivió, ¿cierto?, en su vida, logró nuevamente entrar en la luz, por así decirlo. Entonces vemos, ¿cierto?, cómo la Ashgaha o la providencia, ¿pueden cerrar ahí? Para que no vaya a ver ruido. ¿Poder? Tengo que retirarme, tengo un compromiso. Así que, Shalom, hermano. Shalom, que esté muy bien, que tenga buen Shabbat. Entonces vemos, ¿cierto?, cómo en esta, cómo la Ashgaha, ¿qué se llama? Bueno, cómo la divina providencia, que así se le suele traducir, mueve los hilos, ¿cierto? O cómo Dios mueve los hilos detrás de la historia. Un poco de detalles sobre esta porción para recordar. 2 años después, ¿cierto?, desde que había interpretado Yosef los sueños del copero, se acuerdan de él. Entonces, Faraón tiene 2 sueños que a él le perturbaron mucho: ver 7 vacas gordas ser devoradas por 7 vacas flacas y 7 espigas llenas devoradas por 7 espigas marchitas. Nadie podía interpretar esto y finalmente recordó el copero, ¿cierto?, su pecado y que debía mencionar a este joven en la prisión. Bueno, Yosef es sacado rápidamente del pozo, es afeitado, se le cambia su ropa y se presenta ante el faraón para escuchar estos sueños. Y él dice: no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia al faraón. Interpreta la abundancia que iba a venir y la hambruna posterior. Así que le dice: busque a faraón un hombre prudente y sabio, como yo. Le faltó decir eso. No. Lo dijo prácticamente todo, ¿cierto? Yosef, en ese momento. Entonces, Faraón ve que el Ruach Elohim, que, bueno, el espíritu de Dios o el espíritu de los dioses, no sé, podíamos interpretarlo de cualquier forma, ha visto, ¿cierto?, que estaba sobre este joven Yosef, que ya tenía 30 años. 30 años. Sí. Entonces, lo nombra virrey, le da un anillo que le da la autoridad, ¿cierto? Y le da un nuevo nombre, Tzafnat Panea, que significa el descifrador de lo oculto. Se casa o le dan por esposa, ¿cierto?, a Senat, hija de un sacerdote, y tiene 2 hijos, Menashe, y dice que se le puso este nombre porque le hizo olvidar mi dolor, Menashe, o Manasés. Y Efraín, que significa, o Efraín, Dios me hizo fructificar, me fructificó. Luego viene la prueba, ¿cierto?, que hace a los hermanos cuando llega la hambruna y los hijos de Jacob llegan a pedir alimento, ¿cierto?, a la tierra de Egipto. Entonces se da cuenta que son ellos y él retiene a su hermano pequeño Benjamín. Él sabe, ¿cierto?, qué significaba esto para la familia, así que hace esto, decide no rebelarse aún, los acusa de ser espías para probar si es que se habían arrepentido de alguna forma de lo que le habían hecho a él. Entonces quiso someterlo a una prueba, ¿cierto?, donde su hermano jugaba aquí el papel del rehén. Entonces tenían que tenían que demostrar su inocencia y hay una serie de pruebas. Luego regresan, ¿cierto?, con Benjamín en un momento, se ofrece a alguien a estar en su lugar.
Pero cuando la comida se acaba, bueno, tienes que volver, ¿cierto? Bueno, lo recibe, ¿cierto? Nuevamente, libera a Shimon, que había quedado ahí como garante, hasta que se revela y entre llantos, ¿cierto? Y sollozos ahí, todos, ¿cierto? Se emocionan finalmente. Eh, Finalmente es esto, ¿cierto? Entonces, bueno, la parashá no concluye todavía en la historia más cuando finaliza, ¿cierto? Y todos están llorando, sino que todavía concluye la prueba final que le hace a sus hermanos, ¿cierto? Y a Judá con la copa de plata. Hasta ahí llega, ¿sabes? Como que para darle más tensión todavía sigue el siguiente capítulo. Continuará. Lo primero que quiero mencionar, para irnos, ¿cierto?, directo al grano, siempre leemos, o se suele leer esta parashá junto con Hanukkah, la fiesta de la dedicación o de la reinauguración, ¿cierto?, del templo. Por lo tanto, nos pilla, ¿cierto?, esta parashá cuando encendemos las nerot o las candelas, ¿cierto?, de Hanukkah. Bueno, podemos ver que son dos caras, ¿cierto?, de la redención, lo que ocurrió en los días de, ¿cierto?, los Hashmonaim, los sacerdotes, ¿cierto?, los judíos en la época, ¿cierto?, de los griegos. Pero también está la historia de Yosef y sus hermanos, los Macabín, mejor dicho, ponernos del lado de los buenos, la historia de los Macabín. Entonces, ¿qué son los macabeos? Bueno, ¿qué podemos preguntarnos en estos dos episodios como punto en común? ¿Cómo permitir que la luz, digámoslo así, de la santidad, de la verdad, de la fidelidad a Dios, pueda prosperar o mantenerse en medio de la oscuridad, las tinieblas, las pruebas o un mundo pagano? Por ejemplo, el imperio griego en aquel entonces. ¿Cómo podría sobrevivir esta luz en medio de estas circunstancias tan difíciles? ¿Qué pasó Joseph? ¿Qué pasaron los macabeos en ese entonces y todo el pueblo judío? Entonces, mientras leemos, ¿cierto?, los sueños del faraón, vemos, por así decirlo, que Joseph encendió, por así decirlo, esta menorá en medio de la oscuridad de su exilio cuando logre interpretar estos sueños allí. Hanukkah gira, ¿cierto?, podemos decir, hacia el final, su clímax después de haber derrotado, ¿cierto?, a los enemigos, quedaba un solo frasco de aceite, sellado, que tenía el sello, ¿cierto?, del sumo sacerdote, no había sido contaminado. Y podemos decir que también Yosef, por su parte, él era este frasco. Lo podemos comparar con que él era esa última luminaria y lumbrera, de hecho, que había entre las familias de Jacob, podemos decir, y que existían en Egipto, en Mitzrayim. Nadie más podía interpretar los sueños del faraón. Nadie podía iluminarlo, por así decirlo. Nadie más. Solamente Yosef tenía guardado ese aceite. Si bien él fue arrojado al pozo en Egipto, de hecho llegó, ¿cierto?, comúnmente las capitales imperiales, ¿cierto?, del reino son muy propensas, ¿cierto?, a tener mucho tipo de delitos y, digamos, inmoralidad. Es muy común esto, hasta los días, ¿cierto?, de hoy, cada metrópoli. Entonces él llegó a un lugar donde estaba lleno de inmoralidad. Todo lo demuestra la misma cultura egipcia, ¿no? Entonces él estuvo rodeado de tentaciones con la esposa, ¿cierto?, de Potifar. Estuvo rodeado también de magia negra, con los magos del faraón, y de una cultura que adoraba la muerte y que también promovía, ¿cierto?, culturalmente temas de inmoralidad. Entonces, aún así, podemos decir que el sello de ese frasco, ¿cierto?, que tenía Yosef no se rompió, pese a todo lo que él vivió y lo que él sufrió. No dejó, ¿cierto?, que ese aceite que tenía puro en su vida se derramara y se extinguiera. Y al igual, ¿cierto?, que el aceite del templo, Yosef mantuvo esa pureza interna. Fue sacado del pozo, brilló, ¿cierto?, delante de las personas por la sabiduría que Dios le había provisto.
Incluso el faraón llegó a reconocer esa luz que había en su interior. ¿A quién más encontraremos que sea realmente tan sabio y entendido como él? Entonces, en Hanukkah celebramos este milagro, ¿cierto?, de que la luz brilló en la oscuridad finalmente. Y en Miketz celebramos que un solo hombre justo, manteniendo, ¿cierto?, el aceite y su llama encendida, pudo iluminar a todo un imperio, y no solo eso, sino que salvarlo. Y no fue a través, ¿cierto?, de la violencia o de las espadas, sino que fue a través simplemente del consejo y la sabiduría. Inmediatamente él ideó un plan que ayudó, ¿cierto?, a salvar las vidas de los egipcios y de mucha gente que vivía en esa hambruna. Por otro lado, el conflicto, ¿cierto?, de Hanukkah lo podemos ver con una guerra cultural, ¿ya? Bueno, que Yosef también la mencionamos, vivió. Los griegos no querían matar físicamente a los judíos. No era ese el objetivo, ¿cierto?, de los griegos, pero sí querían destruir su identidad. Querían destruir el templo, las costumbres más fuertes, las tradiciones. Querían acabar con su identidad, para finalmente, por así decirlo, convertirlo a su manera, ¿cierto?, cultural. Querían que fueran helenistas, que se vistieran como ellos, que pensaran como ellos y que adoraran, por así decirlo, la razón y la estética, que es lo que ellos promovían. De hecho, cuando miramos, ¿cierto?, a Yosef, después de que fue tratado, ¿cierto?, y presentado ante el faraón, y vestido y afeitado, etc., nos fijamos, ¿cierto?, que Yosef fue, ¿cómo decirlo? Como ¿cómo decir? Fue hecho egipciado. Egipcianizado. Bueno. Suena como convertido a lo egipcio. Entonces él llevó, ¿cierto? Finalmente se vistió de lino, llevó collares, se afeitó y fue un hombre nuevo. Tzafnat Panea. Para sus hermanos, de hecho, él era un egipcio, una persona de las naciones que no era como ellos. Probablemente tenían barbas largas, ¿cierto? Se vestían de otra forma. Y aquí está la paradoja. O sea, Yosef parecía ser parte del sistema, pero por dentro seguía siendo fiel, ¿cierto?, al Dios de Abraham, al Dios de sus padres. Esto nos enseña una lección a cada uno de nosotros, y es que, a diferencia de que de los macabín o los macabeos que tuvieron que luchar, ¿cierto?, en la montaña para derrotar a este ejército griego, Yosef tuvo una lucha interna dentro del palacio. Ahora, ¿qué nos dice? Que es posible vivir dentro, por así decirlo, casi de la casa del enemigo, usar la tecnología, la cultura de donde en el fondo tienen otra cultura, otra ajena, ¿cierto?, a nuestros valores, pero podemos hablar su idioma, podemos vivir en sociedad y sin embargo mantener un corazón fiel a Dios, al Dios de Abraham. Y eso es lo que demostró, ¿cierto?, Yosef, que es posible. Obviamente, el llamado era diferente en la época de los macabim o los macabeos, ¿cierto?, donde ellos tenían que luchar porque estaban destruyendo completamente su identidad, y el que pudieran mantener esta fidelidad a Dios, porque querían quitarle todo lo que hacían que demostraba su fidelidad. Entonces, ante eso, ni siquiera se podía mantener callados guardando su fe mientras los griegos gobernaban ahí, sino que derechamente querían destruirlo, su identidad. Por lo tanto, tuvieron que luchar. Ahora, si no quieren destruir nuestra identidad y podamos vivir en medio de, bueno, también podríamos prosperar, como le pasó a Yosef y como le ha pasado al pueblo judío a lo largo de su historia. ¿Cierto? Que en diferentes países donde se han enfrentado a esa brecha cultural y han logrado mantener su propia idea, ¿cierto?, cultura y la Torá, los mandamientos y todo lo que es la vida judía, han logrado, ¿cierto?, subsistir y mantenerse y prosperar. Y eso ha ocurrido, así como pasó con Yosef. Obviamente no es el camino fácil. Para muchos, por así decirlo, Babilonia, que los profetas hablan en contra, ¿cierto?, de Israel, porque
Babilonia se quedó en sus corazones. Por eso habla de la gran ramera y otras cosas, que en el fondo Babilonia era una nación que permitía mucho, todo tipo de religión, todo tipo de creencia, todo tipo de acción. Babilonia era como una metrópoli gigantesca que permitía todo, de todo. Y le pasó muchas veces al pueblo de Israel que se quedó dentro de su corazón ese Babilonia. Yosef vivió, comió, habló como egipcio, pero no se convirtió en un egipcio abandonando su propia identidad. Pero sí permaneció oculto. Sí tuvo que resguardarse de algunas cosas porque no podía revelar quién era del todo, si no iba, ¿cierto?, a salir quizás muy mal parado. Y Dios tenía un propósito con él allí. Entonces, si bien la victoria de Hanukkah fue algo físico, la victoria de Yosef fue espiritual y fue mantenerse, ¿cierto?, allí, lograr mantenerse. Nosotros podemos tener los dos tipos de enfrentamiento en nuestra vida, ya sea que estemos en un medio que no nos permita, ¿cierto?, demostrar nuestra identidad y tengamos que permanecer muchas veces en lo oculto, no significa que tengamos que abandonar nuestras convicciones. A lo mejor podemos compartir, ¿cierto?, en ese entorno, todo bien, pero sin abandonar lo que somos, en lo que creemos. Y eso es lo que muchas veces sufre, ¿cierto? Quizás sufren los padres, sobre todo cuando crían hijos, y los hijos, no sé, uno va al colegio, a la universidad, a otro lado, y claro, uno se empieza a mimetizar o en el trabajo con las cosas que se promueven allí. Entonces, es muy fácil, ¿cierto?, desviarse. Y es difícil encontrar gente como Yosef que logre mantener ese sello, ¿cierto?, de su aceite. Pero se puede. Aún en circunstancias tan difíciles como las que vivió Yosef, se puede. Entonces uno debe preguntarse, bueno, ¿cuál fue el éxito? Como hablábamos la semana anterior, quizás, ¿qué éxito hubo en la educación que se le dio a Yosef, en lo que se le inculcó, para que él pudiese mantener, ¿cierto?, la fidelidad en todas estas circunstancias? Uno debiese preguntarse. Y también debiésemos criar, quizás, a las nuevas generaciones, para que sepan cómo también defenderse y, si es necesario, luchar para mantener y preservar sus ideas y su identidad. Porque los macabíes también demostraron esto, que en un momento había que tomar las armas y luchar. No era momento de abandonarlo todo, porque quizás los que no podían luchar, si los que podían hacerlo no lo hacían, todos iban a perder en un momento. Entonces, hubo una lucha, una batalla. Y esta batalla finalmente, como se dice, no es contra carne ni sangre, sino que tiene que ver con nuestra identidad. Porque quieren destruir nuestra identidad, nuestra espiritualidad y lo que nos conecta con Dios, lo que nos mantiene apegados a Él. Por lo tanto, puede venir de una forma física el daño, pero también puede venir de una manera casi imperceptible, como la vida normal en una sociedad, lo que se da normalmente en la vida. Bueno, los griegos adoraban la lógica, la filosofía y la naturaleza. Para ellos, ¿cierto?, un milagro, por ejemplo, era algo que rompía las reglas del juego y era algo absurdo, no existe. Esto es lógico, algo debe haber ocurrido. Por lo tanto, que el aceite dure más de un día no tiene lógica. Que dure 8 días, totalmente ilógico. Bueno, de hecho, en esta parashá también vemos algo de ese fracaso lógico. Faraón llama, ¿cierto?, a todos sus magos y sabios, Hartumim, para interpretar su sueño. Pero ¿qué ocurre? Que ellos usaban lógica, ciencia egipcia, reglas de adivinación propias de Egipto, que son el ocultismo, pero fallaron. Ni siquiera dentro de su lógica pudieron resolver, ¿cierto?, el acertijo. Y Yosef trae algo que la mente griega o egipcia no puede comprender. ¿Qué podrá hacer? Él dice, Dios será el que dé la respuesta, es decir, revelación, inspiración. Sabemos que Dios permanece oculto, pero cuando Él se revela, ¿cierto?, Él trae una revelación, trae una luz, trae una respuesta. Entonces Él ofrece algo diferente. Lo que la lógica humana no puede entender,
en la profunda sabiduría de Dios, por supuesto que se puede entender. Y si Él quiere revelarnos, ¿cierto?, esta sabiduría, lo va a hacer. Y ciertamente lo va a hacer. Porque Él vio en ese momento que Dios estaba colocándolo allí. Probablemente Él dijo, pasé por todo esto y ahora estoy presentándome ante el faraón. Entonces Él dijo, Dios será el que dé la respuesta. Y lógico, cuando ¿a usted le ha pasado alguna vez que, no sé, pues han querido, todo el mundo dice, no, va a pasar esto, va a acabar todo mal, y alguien dice, no, porque yo confío en Dios, no va a ser así? Y lógico, ¿tiene alguna lógica eso? O que alguien diga, no, si, oye, cuidado con esto, no se debe hacer esto, no, yo lo hago en el nombre del Señor. Es algo que supera la lógica, porque por eso la gente dice, bueno, están locos estas personas. Pero cuando uno hace algo en el nombre del Señor, ¿cierto?, de Dios, y está convencido de esto, con fe, y ocurre, y dice, no, vamos a orar por esta persona, y algo va a ocurrir, y se va a sanar, y resulta que la persona después se sana. Y lo hemos visto muchas veces, porque de esa revelación, ¿cierto?, es lo que, como dice Pablo, lo que el mundo llama locura, para nosotros es cordura, es conocimiento y sabiduría de Dios. Lo que el mundo llama locura. Entonces, lo que el mundo llamaba locura, para Yosef era sabiduría de Dios, que viene al corazón, sobre todo aquel que es fiel y que está ahí, ¿cierto?, mano a mano con el Creador. Entonces, el pueblo de Dios, sí, vive bajo la lógica, porque también Dios nos dio Torá, leyes, estatutos, y hay que interpretarlo, y todo esto en base a razones lógicas que están escritas. Pero no en base a la lógica de la escasez, por así decirlo. El mundo, ¿cierto?, no sé si alguien sabe, bueno, ¿de qué se trata la economía, por ejemplo? La economía es el estudio o la administración de los recursos que son escasos. ¿Por qué? Porque no hay recursos infinitos, pues no existen. No existe lo infinito. Uno dice el aire, sí, pero emita muchos gases contaminantes y se va a acabar. No hay nada infinito. Entonces la economía es la ciencia de administrar, ¿cierto?, la escasez. Resulta que para administrar la escasez, bueno, hay que saber algunos principios, sobre todo de la acción humana, cómo la gente se mueve en este mundo. ¿Qué la incentiva o qué cosas le retrotraen a tomar ciertas decisiones? ¿Quiénes se arriesgan, quiénes no se arriesgan, etcétera? Pero a lo que voy es que la lección también para nosotros es que no podemos vivir con la lógica de la escasez, de decir simplemente, no, hay aceite para un día, vamos a morir de hambre en esta sequía. El aceite no va a durar más porque es solo un aceite y se acabó. Y por otro lado tendríamos que haber dicho, bueno, van a venir 7 vacas flacas, se van a comer a las gordas, no hay nada que hacer. ¿Hay algo que hacer? No hay nada. Si ya vemos que va a ocurrir esto, es terrible, por eso se espantó el faraón. Va a haber gran abundancia y después resulta que se va a destruir todo. Bueno, nosotros o el pueblo de Dios no puede vivir bajo esta lógica siempre de la escasez, que por supuesto es una ley natural de la vida. Pero recordemos, ¿cierto?, que el Eterno ya su pueblo, y lo dice, la capacidad de generar las riquezas para ser cabeza y no cola. ¿Y por qué le dio a su pueblo la capacidad de generar riqueza? Porque donde no hay, se genera y llega a haber. Y donde la lógica dice, no puede ocurrir nada bueno aquí, ¿vendrá algo bueno de Nazaret? ¿Vendrá algo bueno de la cárcel? ¿De una persona que está encarcelada? ¿Vendrá algo bueno, cierto?, de un pueblo que vive que cree en milagros? Sí, ocurre, ¿cierto? Ocurre algo bueno. Porque no podemos vivir siempre bajo esta lógica. Por supuesto que la administración requiere entender esta lógica. Porque no tenemos infinito dinero para gastarlo, derrocharlo en la empresa, ¿cierto? Si no, las cosas quiebran, ¿cierto? Lo mismo que la empresa del Estado, por ejemplo.
No puede llegar y gastar todo lo que no tiene porque si no lo quebramos. Nuestro bolsillo, no podemos llegar y gastar todo lo que tenemos después. ¿Cómo pagamos el resto de cuentas? Por supuesto que hay que saber administrar, pero no podemos vivir 100% bajo esta lógica de la escasez. Tenemos que vivir, como dice Yeshua, primero ocúpate de el reino, ¿cierto? Pero preocúpate de hacer, ¿cierto?, las acciones del reino. Las demás cosas vienen después por añadidura, del reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros vivimos bajo la lógica del cielo, por así decirlo, y decir, bueno, Dios proveerá. Hay aceite para un día, bueno, Dios va a proveer. Si es su voluntad que redediquemos el templo, ¿cómo va a permitir de que no pueda iluminar, no se pueda alumbrar la menorá? Si de eso se trata. Bueno, Dios proveerá. Adonai Jireh, ¿cierto? Como dice la Escritura. Y bueno, no tenemos que comer. En algún lugar habrá donde comer. Dios proveerá. Y así, por así decirlo, Yosef proveyó, ¿cierto? Con esta fe, también esta lógica, que todo Egipto, ¿cierto?, tuviera comida y todas las personas pudieran también recurrir a esta comida por mucho tiempo después. Yeshua siempre se movió en esta dimensión, por así decirlo. Por ejemplo, en un momento Felipe le dice, mira, tenemos estos panes, estos peces, no alcanza para todo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo alimentamos los 5.000? Yeshua usó esta, por así decirlo, revelación, ¿cierto?, de Dios. Tomó lo poco, dio gracias y lo multiplicó. No porque tuviera bajo la manga, ¿cierto?, algún truco. Simplemente, Señor Dios, si es tu voluntad, alimentar a toda esta multitud que me sigue para escuchar tu palabra, que sea multiplicado. Y se multiplicó. Y este tipo de cosas ocurren. Por lo menos puedo dar fe de esto. Y muchas veces. El otro día recordaba un episodio ahí cuando estaba con mi mamá. Me acuerdo que había una época que no teníamos nada. Estábamos pero re mal. No teníamos nada. Y casi comer pan con mantequilla nomás. Y de repente alguien que no hablábamos hace mucho tiempo llegó y le hizo una donación, pero que era preciso lo que necesitábamos. De la nada. Nunca le habíamos dicho nada a nadie. Y cosas como esta pasan, ¿cierto? A mí me han pasado también. Yo creo que a ustedes también. Dios provee de maneras extrañas. Entonces, cuando tenemos fe, ocurre esto. Y a veces cuando la fe flaquea también ocurre. Porque es otra lógica la que funciona en los cielos. La lógica de que el pan viene del cielo. Si bien lo recogemos, pero viene del cielo. El maná, el man. Yeshua también, ¿cierto? Dice, él estaba en la fiesta de la dedicación. Como leímos, ¿cierto? Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, que es Hanukkah. Era invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Juan 10:22. En ese pasaje, ¿qué pasaba? Que los líderes de Israel, ¿cierto?, los líderes judíos rodearon a Yeshua y le preguntaron: ¿hasta cuándo turbarás el alma de estas personas o nuestra alma? Confiésalo, si eres el Mashiach, el Mesías, el Cristo, en griego, dínoslo abiertamente. Revélate abiertamente. Pero no se acordaron que Yosef no llegó y se reveló abiertamente solo porque estaba ahí. Había una prueba. Tenía que ocurrir algo, ¿cierto?, con sus hermanos. Tenía que ocurrir algo con la casa de Israel. Hasta que dice el profeta, y mirarán al que traspasaron. Y lo reconocerán. Hay una prueba, ¿cierto? Entonces, le dicen: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si eres el Mashiach, confiésalo. Abiertamente. Esa palabra abiertamente prácticamente se puede entender como sin disfraz, sin máscaras. Y eso es lo que pasaba con Yosef. Los hermanos de Yosef estaban frente a él, turbados, sin saber quién era. ¿Por qué esta persona nos quiere perjudicar tanto? ¿Por qué le dio con hacernos daño a nosotros?
Habiendo tantas otras personas que vienen a buscar comida, a nosotros nos llaman espías. Claro. Encima me devuelve el dinero. O sea, era un tropiezo tras otro. Entonces, estaban turbados, sin saber quién era. El libertador, podemos decir que estaba allí, pero estaba oculto. Y en Hanukkah también, o en esta fecha, Yeshua habló de sus ovejas y de su unidad con el Padre. Pero al igual que en la corte del faraón, muchos no lo reconocieron porque tenían otras expectativas de quién era él. ¿Cierto? Esperaban otra cosa de esta Tzafnat Panea. En la época de Yeshua también esperaban un macabeo, una persona que fuera a liberarlos, ¿cierto? Un Mesías que viniera a liberarlos de Roma, así como se liberaron de Grecia. Pero no esperaron un Joseph sufriente que salvaría al mundo, ¿cierto?, del pecado. Entonces, bueno, en Hanukkah tenemos la rededicación del altar y en Miketz, en la parashá de esta semana, la dedicación, podemos decir, de Yosef como el salvador del mundo en ese momento. Bueno, son dos escenarios con mucha oscuridad donde la luz iluminó de manera increíble. Hay muchos, ¿cierto?, que pueden estar en un pozo y nos podemos sentir como Yosef, hundidos en un pozo, ahogándonos o sin escapatoria. Otros pueden sentirse superados en número como los Macabim, porque sus enemigos eran muchos. Muchos, o sea, de repente, ¿qué hago yo contra todas estas personas? No puedo hacer nada. A veces, cierto, la sociedad nos rodea y no hay mucho que hacer o cómo actuar. Pero Joseph empezó solito. Así también empieza la vela de a una. De a poquito empieza a iluminar progresivamente cada vez más. Entonces, aun cuando nos sintamos superados o todavía en tiniebla, hay que empezar a iluminar, encender una vela cada día. Hay que empezar a hacer lo correcto, cada día lo correcto, como lo hizo Yosef. Por todos esos años que estuvo prisionero, hizo lo correcto. Y en algún momento llegó la recompensa. En algún momento su luz brilló, no debajo de una mesa, no dentro de una cárcel, sino como sentado en un monte, ante toda la nación de Egipto y ante todo el mundo, ¿cierto?, que acudía ante él. Lo mismo, ¿cierto?, pasa con el Mashiach, que quizás para algunos está sepultado, muerto, ¿cierto?, pero para nosotros está resucitado e ilumina, ¿cierto?, en los cielos. Y va a ser visto por todos, como dice la Escritura. Entonces, tenemos que recordar que no hace falta tener un ejército para vencer a la oscuridad, como nos enseña Hanukkah. Solo hace falta ser, en medio de una sociedad, ser como Yosef. Mantener nuestro frasco de aceite, como también lo dijo Yeshua, ¿cierto?, preparado, listo para cuando venga el novio. Un aceite puro, libre de contaminación, de tal forma que Dios pueda obrar el milagro. Porque ¿cuándo va a encender Él nuestra vida, o nos va a encender como una menorá? Cuando tengamos el aceite necesario, suficiente. Pero si en nuestra vida estamos contaminados o hemos caído, ¿cierto?, en derramar nuestro aceite, ¿cómo podremos iluminar de esta forma? Sería difícil, ¿cierto? Bueno, algunas puntualizaciones de cómo fue esta sabiduría de Yosef en medio, ¿cierto?, de Egipto. Aprendamos un poco sobre la halajá de Yosef, o que se estableció a raíz de sus acciones. También para ponernos, ¿cierto?, en casos concretos, cómo él iluminó a través de lo que él tomó como acción. Nosotros decimos que Yosef prefigura a Yeshua, por lo tanto le damos una gran categoría a Yosef. Decimos que él es una premonición del Mesías, ¿cierto?, en la comparación de su vida. Nos preguntamos entonces, ¿cómo podemos vivir nosotros como discípulos de Yeshua en un mundo que se parece tanto quizás al Egipto
de Faraón en los días de Yosef. ¿Cómo podemos manejarnos nosotros en la economía, en las crisis, o en cómo hablar en el día a día? Porque Yosef tuvo que permanecer, ¿cierto?, en medio de todo ello. Entonces vamos a traer algunas fuentes que nos mencionan el Talmud y el Brit Hadashah. Dice lo siguiente: Yosef no solamente interpretó sueños, sino que él implementó un plan económico. Esto es lo primero que uno tiene que ver. No solamente tuvo visión, por así decirlo, interpretación, sino que logró hacer un plan e implementar un plan. Él guardó, de hecho, este 20% que podemos decir que hoy día es el IVA, prácticamente, durante todos los años buenos. El Talmud, en el Tratado de Tamid 32a, oh, gracias, muchas gracias. Dice que en un momento Alejandro Magno preguntó a los sabios del sur: ¿y quién es llamado sabio? Y ellos le respondieron: Haroé et Anolad, el que ve lo que va a suceder o lo que va a nacer, el Nolad. Entonces, la sabiduría judía, ¿cierto?, del Talmud está diciendo, no se trata la sabiduría en conocer muchos libros o conocerlos todos. La sabiduría realmente se ve en poder anticipar las consecuencias futuras de las acciones presentes. Y Yosef es ese prototipo de sabio. ¿Quién es sabio? Haroé et Anolad, el que es capaz de ver el nacimiento, el que es capaz de ver lo que va a nacer o lo que va a suceder, lo que va a ocurrir. Es que si tú tomas esa acción, cuidado, va a pasar esto. Nosotros, cierto, hoy día recurrimos a los expertos. ¿Y el experto qué es? Una persona que ha visto miles de casos, cientos de casos sobre un tema específico. Por lo tanto, sabe qué va a pasar, sabe prever, ¿cierto?, lo que va a ocurrir. Puede dar un buen plan, puede dar buenas sugerencias. Puede, ¿cierto?, decir, hagan esto, esto no. ¿Por qué? Porque es una persona sabia, tiene mucha expertise. Entonces, realmente, ¿quién es sabio? El que es capaz de ver lo que va a suceder. Entonces, ¿cómo nosotros podemos palpar esa sabiduría o decir, bueno, soy un poco más sabio que ayer? Bueno, cuando empiezo a tomar acciones, ¿cierto?, en mi vida y empiezo a ver, bueno, si hago esto, me va a hacer bien porque me va a pasar esto. Y si dejo de hacer esto, me va a pasar esto otro. Bueno, empiezo yo a tomar determinaciones. Recordemos que Yosef, para poder sobrevivir en la cárcel, en casa ajena, y realmente poder tener un rendimiento superlativo, por supuesto que tendría que haber sido muy sabio y entender muy bien por qué hacía lo que hacía y qué es lo que provocaba lo que hacía y cada decisión. Ahora, en ¿Sí? lo natural se supone que para uno tener esta sabiduría en distintas áreas, uno se prepara, tiene que prepararse. En este caso, en Joseph, la preparación estaría en la familia. Probablemente. Ahí partió su preparación. Claro, porque Y luego la única forma de aprender algo que te enseñaron es en la práctica. pero se preparó conforme a qué, se preparó conforme a lo que ya tenía. Sí, pues ellos tenían ganado, administraban. Recuerda que Jacob igual tenía hartas posesiones. Campo, tenía Y yo Tenía sé dónde. que contabilizaba incluso lo que hacían sus hermanos. Sí, hacía reportería. Era un analista de sus hermanos. Fíjense lo que dice también Yeshua. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Bueno, de hecho, no sé si usted ha visto, pero hay gente que efectivamente voy a hacer esto, va y después no tiene cómo acabarlo. O lo que le molesta quizás tanto yo diría que más a las mujeres quizás. ¿Por qué un hombre va, propone, quiere estar con alguien y después no continúa
y llega hasta ahí, hasta la mitad, y no sigue. O sea, si quiere en el fondo estar con alguien, tiene que estar dispuesto a avanzar, pues, a asumir en el fondo todo lo que implica. ¿Por qué dejar las cosas a media? Yo creo que hoy día el mundo tiene mucho de esto, porque el mundo promueve mucho la inmediatez, la rapidez. Entonces, si algo como que no te gustó, lo cambio por otra cosa. O sea, puede llegar a ser beneficioso en un corto plazo cambiar de decisión rápido si es que realmente vemos que algo no va a funcionar. Pero en el tiempo esto no funciona. Uno tiene que tomar decisiones que puedan permanecer en el tiempo. Que uno pueda darnos seguridad, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno quiere trabajar o ganarse la vida, bueno, o me pongo a trabajar y veo cómo ganarme el pan día a día, a quién tengo que llegar, a qué cliente, cuánta gente necesito para poder ganar lo que yo requiero, qué tengo que hacer para eso, y tengo que pensar todo eso. Y si voy a buscar trabajo, bueno, yo quiero llevar este estilo de vida, bueno, para llevar este estilo de vida, ¿qué profesión tendría que buscar? ¿En qué empresa tendría que buscar trabajo? A lo mejor en qué me tendría que especializar. Y uno tiene que tomar decisiones pensando lo que quiere. Tiene que ser capaz de prever eso con sus decisiones. Pero hoy día, en una cultura tan de la inmediatez, esto se pierde a la vista. De hecho, como que yo hasta donde sabía, ya no he visto los últimos números, pero los niveles de deserción de la universidad eran muy altos. Hoy día hay mucha repitencia también en los colegios. Y como que se ve poco, ¿cierto?, decisión firme, que dure en el tiempo. Esto no es bueno. De hecho, en un momento también pasó, dada la crisis de la pandemia, etcétera, que aumentó mucho la informalidad en el mundo, ya, no solamente acá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay informalidad, nadie sabe cuánto va a ganar de verdad, porque tenemos cierta incertidumbre. Entonces, no podemos vivir así, ni planificar, ni pensar en construir una torre de esta forma. Esto, por ejemplo, de repente, esto pasa mucho, como donde yo trabajo se hace mucha obra pública. Aquí generalmente las obras que se piden que se hagan se terminan, pero si el Estado no paga, no se termina. O sea, ¿cómo va a terminar una obra que no se va a pagar? Es imposible. Entonces, el tema de presupuestar, hacer un plan económico es vital para darle seguridad a todos. Cuando usted tiene un administrador que efectivamente dice va a haber para esto, y así ocurre, todos tranquilos. Pero si dice no, si va a haber para esto y esto otro, y no ocurre, nadie confía en nada, ¿cierto? Entonces, bueno, el sabio es el que puede ver lo que van a hacer, lo que va a suceder. Yeshua, diciendo, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo que se necesita? Yeshua no promueve una fe ciega, que ignora la realidad material. Él está hablando de algo material. Él promueve una fe que gestiona los recursos del reino con prudencia. Tenemos que recurrir, ¿cierto?, a toda la inteligencia y sabiduría para ser prudentes en nuestra vida. Por ejemplo, cuando le dio esos talentos, ¿cierto?, en la parábola, al que le dio menor cantidad porque era el que menos sabía cómo generar, resulta que lo guardó, lo escondió, y eso se llama simple atesoramiento en economía, porque tú pierdes hasta el valor, ¿cierto?, de la inflación o del interés. Por último, le dice, lo hubieses depositado en un banco y te generaba algo de interés. Finalmente perdiste valor, porque esa moneda hoy día vale menos. Eso es atesorar, guardar bajo el colchón. No funciona así. Entonces, tenemos que gestionar los recursos con prudencia, inteligentemente, y saber lo que va a ocurrir si yo hago algo. O sea, si yo quiero invertir en esto, a ver, hay que tomar riesgo. Sí, hay que tomar riesgo, pero el que no arriesga, no gana. El que más arriesgó, ¿cierto?, de estas personas a las que su señor les dejó unas monedas, estos denarios. No era denario, ¿qué era? ¿Era denario? Se me olvidó. O eran ciclos de plata, no me acuerdo de la parábola bien lo que era. Pero bueno, de estos talentos, que también era una moneda. Entonces,
el que más arriesgó, ¿cierto? Más ganó, porque así funciona la cosa. También pudo haber perdido, pero fue inteligente. O sea, supo cómo hacerlo. Y a eso estamos llamados. Entonces, Dios nos dio dones, talento, y tenemos que saber administrarlo y qué impacto van a tener en nuestra vida y en la vida de los demás. Entonces, tenemos que ser sabios en este sentido, como Yosef. Finalmente él, podemos decir que hizo tan grande su fortaleza, que era esto de administrar, que fue capaz de administrar de un día para otro, de una cárcel a todo el imperio. Porque así pasó. Fue así. Entonces, como que cuando yo leía eso me acordaba de lo que me pasó a mí hace muy poco. Porque me pasó algo muy parecido. De repente estaba bien tranquilo, después mucho trabajo y después me pusieron a cargo de todo, después de más cosas y quedé como, bueno, ¿qué hago? Tengo que aprenderlo todo pues, de un día para otro, porque si colocan el desafío hay que saber administrar. Y obviamente uno tiene que dar buenos frutos, ¿cierto? Para la persona que uno lo contrata, lo pone donde está. Claro, no tiene que corresponder a la confianza que le han dado. De hecho, a mí, sin tener la experiencia, me dieron ¿cierto? Un cargo que requería toda la experiencia. Entonces, simplemente me confiaron el cargo por un tema de que ellos prefieren confiar en personas más que traer a alguien de afuera que no conocen. Que se puede aprender. Claro, prefieren eso. Diablo conocido. Bueno, y lo otro es que cómo podemos, bueno, lo hablamos, pero tenemos que, nosotros hoy día vivimos una cultura de la deuda y del consumo inmediato. O sea, ¿quién podría administrar si en realidad se gasta todo de inmediato y gasta lo que no tiene incluso? En realidad no estamos administrando, porque gastamos lo que tenemos y lo que no tenemos también lo gastamos. Entonces, y muchas veces el consumo es inmediato, o sea, usted ve la gente recién pagada, uy, los malls están llenos, en todos lados está lleno, bueno, está bien, hay que comprar mercadería al supermercado, perfecto, pero hay cosas que inmediatamente la gente va y gasta. Entonces uno debiese revisar nuestras finanzas, también debiésemos preguntarnos, ¿estamos viviendo al límite? ¿Estamos creando cierto margen como lo hizo Yosef con Egipto? Que ahorró, y finalmente ese ahorro no es que llegó y se lo gastó, sino que fue una inversión, porque toda esa comida que guardó hizo que prácticamente Egipto, al Estado egipcio, le comprara todos los bienes o adquiriera todos los bienes de los egipcios, incluso algunos hasta su propia servidumbre, ¿cierto? Y también trajo muchos bienes de otras naciones a Egipto. O sea, ese ahorro produjo mucho fruto, muchísimos frutos. Entonces Yosef entendió que la finanza había que generar un margen, siempre. Y probablemente por eso era un buen administrador y por eso lo dejaban a cargo de. Porque si no alcanza, si alguien pone a alguien a cargo y no alcanza, pongamos a otra persona. Pero a veces ni siquiera puede ser un problema que la persona no es la que genera, pero tiene que dar indicaciones, instrucciones de cómo administrar los recursos para que alcance. Y ahí es donde está lo real, el real juego. Entonces, si el Eterno nos da abundancia hoy, no es para muchas veces elevar el nivel de vida tanto que no lo vamos ni llevar, ¿cierto? Sino que Dios nos da, y aquí está la clave, Dios nos da mayor nivel de abundancia para que nosotros podamos elevar nuestro nivel de seguridad, de sentirnos más seguros, más tranquilos y también más bondadosos, más generosos hacia el futuro. O sea, nos deja un margen para que nosotros podamos incluso darse de acá, ayudar a otro, ayudar al que necesita. Muchas veces uno quiere ayudar a sus padres, a sus hermanos, a alguien, o quiere comprar algo, darle un regalo a una persona que uno quiere, y tener la seguridad, la tranquilidad de que le alcanza para eso, y que va a poder ayudar a alguien que necesita, o que incluso si el día de mañana viene Hasbe Shalom, Dios no quiera, una enfermedad, algo, uno puede tener un ahorro y usarlo, nos da seguridad y tranquilidad. Entonces Dios no nos da abundancia para que estemos vueltos locos gastando, sino para darnos seguridad, tranquilidad, bitajón, confianza. Entonces,
apartar recursos no es porque nos falte fe. Entonces yo lo gasto todo, si en total la vida es una, la vida se vive hoy, Dios proveerá. Y otras frases que se usan cuando la gente está recién ahí, que va a gastar las cosas. Hay varios memes de eso. En eso hay alta diferencia entre el pueblo judío y el pueblo cristiano, la relación que tienen con el dinero. Ajá. El pueblo judío se entrena y enseña desde pequeño, pero en cambio, lamentablemente, el pueblo cristiano es una relación como que el dinero fuera del enemigo. Y no hay instrucción. Sí, No sí, hay a veces instrucción. se lee así. Y uno dice, como que me importa. No, soy pobre, no tengo recursos, no importa, porque no es importante. No es así, son recursos. Son recursos. Porque Dios va a proveer del cielo. Claro, entonces es lamentable que muchos en esa instrucción, lo digo también en mi caso, esa mala relación con el dinero, por poca instrucción. Sí. Bueno, nosotros tenemos, yo creo que un vicio cultural, sobre todo en Latinoamérica, Sí. Chile, un vicio cultural de la mala administración de los recursos. Y la gente administra muy mal y se administra mal muchas veces en la empresa, en los trabajos, en el Estado. Hay mucho derroche, malgaste y la gente no le interesa porque en el fondo no reclama tanto porque en su vida personal también lo hace. Claro, lo comí y lo gastaba. O sea, de repente no se reclama porque la cultura lo avala de alguna forma. Si no, sería un escándalo en otro lugar. Pues. Pero ¿cómo alguien puede robar esto y nadie se va preso? Bienvenido a Latinoamérica. Entonces, y lo último que quiero mencionar, ya para que, por la hora, Joseph quedó con el poder absoluto. Pero hay una práctica que él aprendió, que es la del silencio constructivo. Él podría haberle contado a Faraón: mis hermanos me vendieron, Potifar me mintió, me ocurrió esto y esto otro. Pero él hubiese destruido inmediatamente la reputación de Potifar, de su familia y quizá otras reputaciones, incluso la de él, porque no supo guardar silencio. Pero Joseph guardó el silencio, incluso cuando vio a sus hermanos, no les recriminó de inmediato. El Talmud nos enseña, Megilá 18a, si una persona vale una moneda, el silencio vale 2. Un dicho, si una persona vale una moneda, el silencio vale 2 monedas. Y en Julín 89a dice, el mundo no subsiste sino por aquel que cierra su boca en el momento de la pelea. ¿Se imaginan el mundo estuviera en constante guerra y agitación y las dos partes siempre quisieran pelearse y llegaran a agredirse? Este mundo sería un desastre. Pero hay alguien que tiene que refrenarse. Y hay alguien que tiene que ser un poco más calmo para no llegar a las últimas consecuencias. Entonces, el Talmud trae estas dos frases muy interesantes. Si una palabra vale una moneda, perdona, dije persona. Si una palabra vale una moneda, perdón. El silencio vale 2. Sí, lo corrijo, lo dije mal. Entonces, la palabra vale una moneda, el silencio vale 2 monedas. El mundo no subsiste sino por aquel que cierra su boca en el momento de la pelea. Y Joseph, en el fondo, sostuvo el mundo. De hecho, lo alimentó. Porque supo contener su lengua. Podría haber generado discusión ahí con el faraón, haberse peleado con su hermano, y quién después alimentaba a la familia de Jacob. Si hubiesen muerto de hambre, quizás si no hubiese guardado el silencio, el faraón le hubiese permitido que fueran a vivir a la tierra de Goshen, junto al Nilo, la mejor tierra que había. Le hubiese dicho, pero ¿por qué vas a poner ahí a los que te hicieron todo eso? Lo hubiesen perdido. Entonces muchas veces mejor guardar silencio, no arruinar la reputación de nadie. Por ejemplo, esto pasa a veces cuando hay una pareja y le cuentan lo malo del uno al otro, por ejemplo a los papás o al resto de la familia. Nada, ya la reputación quedó por el suelo.
Los de una familia van a creer que es la peor persona y viceversa. Y resulta que después ellos se arreglan, están bien y todos los ven La que... familia odiándonos. Claro. Yo creo que pasa bastante común este tipo de cosas. Arruinar la reputación de alguien para después... O sea, es que no se puede después ver las cosas de la misma forma. No. Entonces Yosef supo contener su lengua y así alimentó al mundo. Así que es algo interesante. Jacob, Santiago, el apóstol, hermano de Yeshua, dijo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Algo similar a lo que dice el Talmud. Hay que refrenar, hay que ser muy atento para oír a otro, para entender bien las situaciones, hay que ser muy tardo para hablar y también muy tardo para irarse. Porque si no, pasamos la vida peleándonos. En malentendidos. Imagínense si dos personas quieren discutir algún tema, pero ninguna deja terminar a la otra la idea. Discuten en base a nada. Discuten en base a lo que yo creo que él cree del asunto, pero ni siquiera lo dejo hablar del asunto. Esto es como lo que pasa hoy día con tanta polarización política. O sea, nadie entiende al otro y, no sé, como que todos interpretan de su forma las cosas, cuando en realidad hay que preguntarle al que dijo las cosas qué es lo que quiso decir, etcétera. Entonces, no dejar terminar a las personas hablar ni terminar de escuchar produce muchos malos entendidos, muchísimo. Y el mundo está lleno de esto, de malos entendidos. Y también el mundo está lleno de malos entendidos porque la gente se apresura para hablar, en vez de pensar un poquito. O sea, si uno hubiese pensado un segundo más algo antes de decirlo, me provocaba una pelea menos, una discusión menos, un enojo menos. Por eso tardo para irarse. Kefa también dice en 1 Pedro 3:10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal. Bueno, en realidad citó el Salmo, ¿cierto? Que es lo mismo. Realmente si alguien quiere tener una buena vida, absténgase de hablar el mal. No dé una mala reputación a su familia. Yo en un momento me acuerdo que pensé algo como esto, porque yo veía que la gente a veces se contaba mucho las cosas de la familia ante amigos y otras personas, pero después decían, ¿por qué tengo que dejar mal a mi familia contándole algo a alguien? En realidad solamente si hay mucha confianza y se sabe que va a ser constructivo, uno podría abrirse, pero contarle algo tan personal a cualquiera puede afectar mi propia imagen, la de los demás, y no conviene. Entonces, esta es la acción que tenemos que tomar. Tenemos que enfrentar situaciones donde vamos a tener la razón y donde podremos exponer el error de otros. Pero hay que guardar silencio. Te lo dije. Si te dije que era así. Sí, ya se lo dijo, ¿para qué se lo refriega en la cara? Entonces hay veces donde sabemos que tenemos razón, pero hay que guardar silencio. ¿Para qué vamos a exponer a las personas? Aparte, imagínense, a veces uno ama a las personas y quiere llevarse bien con ellas y le dice este tipo de cosas todo el tiempo. Y la otra persona se gana un poco su odio. Y le gana el odio. Claro, pues si uno está todo el tiempo diciéndole a alguien sus errores y no lo deja ni le da espacio para respirar, y que uno siempre tiene la razón, por eso de repente los padres tienen que tener cuidado, porque está bien, pueden tener la razón siempre, pero no siempre hay que imponerla. Y por el otro lado, los hijos, como dice la halajá, tienen que, aunque los padres estén equivocados, guardar silencio y decir sí, está bien, es una forma de honrarlo. Porque imagínense, a lo mejor un padre o una madre en un momento está en su plena facultad, pero cuando sean muy ancianos y a lo mejor tengan algún problema de memoria, le van a decir algo que no le va a gustar. Le van a decir algo que probablemente usted dice, pero ¿cómo me dijo eso? ¿Por qué se le olvidó esto otro que pasó? Es que así es la vida. Por lo tanto, un hijo para honrar a su padre, una hija a su madre, a su padre, tiene que guardar silencio muchas veces y refrenar su lengua. O si no, Yosef, cuando se reconciliara con su familia y sus hermanos, ¿qué? Te voy a dar un abrazo a ti si me vendiste. No tengo nada que llorar por ti. Y al padre también,
Tú me diste por muerto, ni siquiera me buscaste. Quizás, ¿qué podría haberles dicho a todos? Mejor guardar silencio y vivir la reconciliación. Entonces hay que practicar el silencio de Yosef antes de mandar un mensaje, por ejemplo, de WhatsApp, aclarando las cosas. No, yo voy a aclarar esto. Un mensaje de así de la... O antes de hablar mal de otra persona que creemos injusta, o de un compañero, ¿cierto? Compañera, o de alguien de la familia. Antes de eso, detengámonos y preguntémonos, ¿esta palabra va a traer algo constructivo o solo está hecha para satisfacer mi ego? Bueno, si podemos contenernos en esos momentos de tensión, en realidad vamos a estar ganando muchísimo. Vamos a ganar mucho. Incluso, como dice acá, el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque en el silencio del sepulcro, por así decirlo, como tenía la razón, la muerte no lo pudo contener. Porque tenía la razón, guardó silencio y las cosas se expusieron por sí mismas. Las cosas se revelaron. Entonces uno tiene que entender eso a veces. No es el momento para revelarlo todo, aunque uno tenga razón. Dios tiene su tiempo. Y sobre todo si uno quiere que una persona cambie, déle tiempo. O sea, ore por esa situación. Aunque usted tenga razón siempre, todo el tiempo, y la otra persona esté equivocada, ore. Y en algún momento va a vislumbrarse esa verdad en el momento preciso. Voy a dejarlo hasta acá. Muchas gracias a todos. Chao, chao.